O sea, estamos hablando del poder económico, el poder político, ¿no? La prensa, pero pues finalmente, o sea, es la dominación masculina, ¿no? Es el patriarcado, por así decirlo, elegante, el hecho de que nunca presentasen a Weinstein, porque va mucho en esta narrativa. Su voz únicamente una vez. Su voz únicamente, pero digamos, físicamente visualmente no, sí. jamás lo ves. Y a mí me parece eso como clave, porque significa que puede ser cualquiera. Es difícil identificarse con él. Y representa, es como una extranjeridad, ¿no? En términos también psicoanalíticos, ¿no? La extranjeridad, esa cosa que me repele tanto, pero a la vez me convoca, ¿no? Y es repelente. Ahí está, y mejor la sacamos y lo exponemos y ya con eso nos sentimos mejor con nosotros mismos. Hay allí un elemento, digamos, político en el uso del periódico, de tratar de manchar o de tratar de influir con una investigación dentro de la decisión política que iba a haber pronto. Los puntos ciegos de ese progresismo liberal apoyado por el New York Times, que quizás también apoyan las condiciones de posibilidad para que puedan existir y perpetuarse tiranos como Harvey Weinstein. Es el único no trompista en la mesa, pero bueno, voy a asumir. Mira, no es trompismo, no es trompismo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. Esta vez va a ser un episodio especial porque tenemos una invitada en el estudio que la presentaremos ahora mismo. Cristian Balam, y en esta ocasión vamos a tratar una película que se llama Ella Dijo, y como trata un tema relacionado con la investigación periodística que hubo contra casos de acoso sexual en Hollywood, quisimos tener como un punto de vista también distinto, así que invitamos a nuestra compañera socióloga, Erandi, que nos va a estar acompañando aquí con algunos análisis. Y sin más, Cristian, ¿nos quieres decir un poco de la película? Sí, se llama Ella Dijo. Debo decir, para comenzar, que lamento mucho que se haya estrenado nada más en algunas salas, en muy pocos cines. En la Cineteca Nacional más o menos, pero en los cines comerciales casi no. Entonces eso sí me parece que para la importancia de la temática, más allá de lo que ahorita vamos a opinar sobre la película, creo que sí merecía un poco más de audiencia y estar en algunas más salas por lo menos. Pero bueno, es una película dirigida por la alemana Maria Schrader, que es apenas su segunda película. Y en síntesis, lo que relata es el proceso de investigación llevado a cabo por Megan Twohey y Judy Cantor, que son periodistas del New York Times, que llevó a la publicación de un artículo en 2017 sobre Harvey Weinstein, uno de los productores, exproductores, y hay que decirlo, de Hollywood más importantes de todos los tiempos, que expuso los numerosos y hay que decir monstruosos crímenes que el violador y acosador Weinstein perpetró durante 20, 30 años de su trayectoria como productor de Hollywood. Y esto lleva entonces al hecho de que fue sin duda un momento clave que impulsó literalmente el movimiento a través del hashtag MeToo en Twitter. Y si quieren ya, después de esta breve síntesis, entremos a la trama, y creo que quieren comenzar con un tema específico, ¿no? Así es. Antes que nada, hacer el anuncio como siempre, que este no es un análisis, digamos, cinematográfico de la película, no es nuestro tema, sino más bien es un análisis ideológico, pensando las películas como productos culturales de nuestro tiempo y analizando las ideas que nos quieren transmitir. Diciendo eso, bueno, a mí me gustaría, la película básicamente empieza, y eso hay que decirlo, se centra mucho en el periódico New York Times. De hecho, porque las dos periodistas son de ese periódico, entonces todo como que todo el tiempo nos están presentando a los directivos, las oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, comienza con una escena en la que no tratan directamente el caso de acoso de Weinstein, sino más bien tratan el caso de acoso de Trump, o los casos de acoso de Trump. Que fue un poco antes. Que fue un poco antes, tiempo, así es. Pero además es, digamos, tiene como cierto carisma o tiene ciertas peculiaridades la temática al menos del acoso con Trump. Porque sucedió un par de semanas antes de las elecciones. Digamos que independientemente de las conclusiones o si es cierto o no las acusaciones contra Trump, hay allí un elemento, digamos, político en el uso del periódico, de tratar de manchar o de tratar de influir con una investigación dentro de la decisión política que iba a haber pronto. Entonces,
Este es un fenómeno que ocurre, creo yo, hoy en día mucho alrededor del mundo. De hecho, hace no mucho ocurrieron las elecciones en España con Podemos y justamente salió también, bueno, salió una fake news como una semana antes de las elecciones y eso, según los análisis de propio Podemos, le costó la candidatura a Pablo Iglesias. Aun cuando después vieran que fue una fake news o tuvieron que pagar, digamos, lo que pagasen por esa noticia, se muestra que los medios de comunicación sí tienen una gran influencia, una Pero gran eso, capacidad perdón, de ¿en qué medio fue lo de Pablo Iglesias? Del periódico. No recuerdo ahorita si fue... Pero no fue el New York Times, ¿estamos de acuerdo? No. Fue un periódico español, o sea, fue una investigación española. Creo que fue El País, pero... No, creo que fue otro. Pero el punto es que, o sea, los medios tienen esa capacidad. Entonces yo creo que al principio se nos presenta esta cuestión y a mí me parece que abre muy bien el panorama para ver cómo, digamos, temas muy sensibles para la sociedad pueden ser utilizados por los grandes medios para golpear políticamente, o sea, que tienen intereses políticos. Entonces yo creo que digamos, la primera relación entre prensa y política, al menos ahí me parece que se toca nada más por encimita, pero yo creo que es importante decirla, ¿no? Que se ocupa mucho de esa manera. Bueno, en este sentido, a mí me gustaría resaltar que justamente vemos esa relación entre poder y medios de comunicación en sentido de que precisamente, o sea, la posición de medios de comunicación con respecto a estos acontecimientos, ¿no?, que están pasando en la película, que están relatando en la película sobre el ascenso de Trump, indican precisamente que los medios de comunicación son el cuarto poder. Precisamente en Estados Unidos reina una especie, en 2016, cuando es electo Donald Trump, reina una especie de conservadurismo o una especie de... como muy polarizado, ¿no? Muy polarizado. Y, por ejemplo, o sea, es el ascenso del Partido Republicano, ¿no?, con respecto al demócrata. Volviendo al tema de The New York Times, The New York Times, o sea, tiene esa opinión política como más asentada hacia el Partido Demócrata, hacia pensamiento liberal, ¿no? Y que haya sucedido este tipo, ¿no?, de ascenso al poder de Donald Trump implica también muchísimas connotaciones para lo que es ese poder, ¿no?, de la prensa que está del lado de, o sea, el liberalismo, los demócratas, y que precisamente sí trastoca estos escándalos, ¿no?, de acoso, de abuso sexual por parte de estas figuras, ¿no?, como Donald Trump, Harvey Weinstein. Sobre todo Harvey Weinstein, que me interesa mucho este personaje, ya que en la vida real sí fue activista político, orientado también hacia el Partido Demócrata. Y vemos también, ¿no?, que es una cuestión ahí de doble moral en esos términos, ¿no? Porque está el enfrentamiento político, ¿no?, y mediático con el ascenso de Donald Trump y los escándalos en torno al abuso sexual o los abusos perpetrados, el acoso, el sexismo que tiene impregnado, ¿no?, internalizado Donald Trump. Pero también, o sea, del otro lado sale esta situación con Weinstein y genera como todo un boom también en torno a qué pasa, ¿no?, internamente con estas instituciones, esta industria de Hollywood que también aparentemente se considera de corte liberal, ¿no?, de un corte, o sea, de buenos valores, ¿no?, para buenos valores norteamericanos, por así decirlo. ¿Tú quieres decir algo, sí, Cristian? Yo creo que sin duda eso es cierto. La pregunta que yo les haría es si puede haber un ejercicio periodístico que se escape de tener un impacto primero político y de contener de manera inmanente una ideología política. Porque yo creo que no. O sea, creo que algo que me gusta, y es de las pocas cosas que me gustan, pero sí me parece positivo que los grandes medios en Estados Unidos abiertamente se pronuncian sobre su propia orientación política.
todo mundo sabe que cuando consumo cierto medio, estoy orientado o me empujan hacia cierto lado político. Y al revés también. Algo que, por ejemplo, en México no pasa, sino aquí muchos medios se asumen como objetivos y dicen que ellos digan la verdad y que la ideología siempre está del otro lado, pero yo no tengo. Y creo que eso está peor que decir que, bueno, yo me asumo como liberal. Y una diferencia conceptual que yo creo que hay que hacer es entre el liberalismo político y liberalismo económico. Porque creo que la diferencia que, digamos, un medio como Fox News y el New York Times tienen es sobre el liberalismo político. Sin embargo, cuando se trata de lo económico, el capitalismo, etcétera, son casi lo mismo y no hay grandes debates, ni películas, ni investigaciones sobre eso. Quizás varían un poco si el salario mínimo deben de ser $10 o $12, pero en el fondo el acuerdo ahí está. El consenso y el statu quo, lo que varía es lo que yo llamaría, y ya con esto acabo, está más en la batalla, lo que ellos llaman cultural, es decir, los valores que deben de reinar ciertas conductas, que no por eso no dejan de ser importantes. Estamos hablando del aborto, igualdad entre gente blanca y gente negra, el feminismo en general, o sea, todo eso es importante, pero yo comparto con ustedes que la base capitalista de todo eso no se tematiza en ninguno de esos lados, pero aún así no veo el problema que el New York Times abiertamente apoye más a un partido un poco más liberal que otro porque lo pronuncia así siempre. Yo creo que justo el problema, como lo acabas de mencionar, es hacer pasar algo como lo aparentemente objetivo o que no es político propiamente. Hay una escena en la película en la que justamente ellos están hablando y justo cuando termina, digamos, ya es electo Donald Trump, pasa un tiempo y se sientan así como para revisar los resultados de las investigaciones y dicen, bueno, al final están las cuestiones de acoso, ¿no? Es un dilema grande. Incluso hoy en día, en el momento en que grabamos este episodio, son dilemas que siguen dándose al interior de la campaña de Trump. Entonces, a mí lo que me sorprendió fue un momento en el que ella dijo, a pesar de todas estas cosas, o sea, a pesar de que es, digamos, evidentemente un personaje aborrecible, por así decirlo, fue electo. Y entonces, esa ironía que hacen, digamos, ellas con respecto a la propia elección de Trump, digamos, como diciendo, es que es contra todo sentido común que se haya elegido un personaje así. Eso, digamos, es una forma de presentar una cuestión como ideológica, como si fuese objetiva. Porque dicen, con base en esto, evidentemente es un personaje malo. Entonces no hay que tomarle ni siquiera en cuenta, es ilógico. Como si no hubieran, digamos, personas que votan por Trump. Una muy buena parte del electorado que tiene bases y tiene razones genuinas para votar por él. Entonces el dilema ya no se vuelve político, el dilema simplemente se vuelve de esa manera. Entonces es lo que yo digo, que de repente me parece deshonesto como agarrar temas como particulares y tratar de influir con ello políticamente o directamente político, presentándolo como si no fuera, digamos, ideológico. Y además yo creo que el punto también es justo lo que tú acabas de decir. Todos los medios de comunicación en el fondo comparten cierto sentido común con respecto al capitalismo, y yo creo que eso viene en gran medida también de la estructura de propiedad de los medios. Es decir, estos están apoyando ahorita a los demócratas, mañana a lo mejor puedan apoyar a los republicanos, pero lo que no va a cambiar es el trasfondo, que sigue siendo, digamos, una cuestión privada. Entonces, ¿qué va a definir el hecho de que en la sociedad estadounidense se vote por uno u otro lado? Pues ¿quiénes son los que tienen el poder de toma de decisiones de la opinión pública? Y no sé. En este sentido, a mí me gustaría también destacar bueno, una serie y otra es una película que, bueno, están relativamente conectados con este tema. La serie es Succession y precisamente habla sobre la dinámica, ¿no?, de política, economía, medios de comunicación, ¿no?, en torno, pues, a los magnates norteamericanos, a los que precisamente tienen el poder económico y que justamente en este caso en Estados Unidos el poder económico está perfectamente entrelazado con el poder político. Entonces, a mí me parece que esa acepción, ¿no?, que tú mencionas, sí, es importante mencionar la diferencia, ¿no?, entre el liberalismo económico y liberalismo político, pero particularmente en Estados Unidos y el papel que juega la prensa con respecto a las dinámicas políticas, sí tiene que ver con ciertos consensos que a su vez influyen en consensos culturales. O sea, ahí o sea, predomina precisamente el poder económico, pero
o sea, también está muy sometido o sostenido por ese poder político, esa dinámica de intercambio, ¿no? De poder entre estos dos principales partidos, ¿no? El republicano y el demócrata, y que precisamente en la óptica, en este caso el New York Times, sí genera, ¿no? Tanto ideológica como políticamente, siempre una posición, ¿no? Ellos mantienen su postura, pero entienden que en la dinámica política, ¿no? Nacional de Estados Unidos, eso del consenso político, de mediar también, mantener tranquilo al poder económico, sí tiene un peso. Y es importante resaltarlo porque en el caso que también mencionan en la película con Weinstein, el New Yorker, me parece que también el Washington Post, pero solo para mencionar en este caso específico de la ciudad de Nueva York, porque la película se traslada en esta ciudad, ¿no? Que aparte la ciudad de Nueva York es considerada como una de las... la capital del mundo. El capital del mundo, ¿no? Del progresismo, incluso de gente que es de izquierda, ¿no? Liberal, etcétera. O sea, que suceden este tipo de problemáticas y de este tipo de fenómenos. O sea, lo que a mí me gustaría resaltar es que un fenómeno así, de esa calidad, ¿no? De esa monstruosidad, como el que se presenta con Harvey Weinstein, que es finalmente un tirano, ¿no? Y no solo él, ¿no? Que lo que quiero aquí dejar en claro es que este sistema político-económico se sostiene, pues sí, o sea, a base de tiranías, ¿no? Hay pequeñas tiranías que en este sentido también en la película lo destacan muy bien. No solo son casos aislados de un tipo que tiene un poder, ¿no? Impresionante y que por ese poder hace temblar a todos y que por ese poder acosa a mujeres, las objetiviza, es sexista, etcétera, ¿no? Es una cuestión que hay que resaltar, que destacar, que el New York Times tiene un papel, una función ideológica, una función política no autónoma, ¿no? Muy adecuada a pues el sistema político imperante, ¿no? Y que en ese momento con Donald Trump, precisamente, pues sí había que movilizar un activismo distinto, ¿no? A lo que ya se estaba fragando en ese entonces en Estados Unidos. Bueno, al parecer soy el único no trumpista en la mesa, pero bueno, voy a asumir... Mira, no es trumpismo, porque yo... Abiertamente, sí. Era broma, obviamente. Yo no apoyo a Trump con... Eso nada más era una pequeña polémica. Pero nada más 2 puntos breves. El primero es con lo que dijiste, Balam. O sea, por un lado es que los votantes de Trump, porque no es que Trump haya sido el que propuso levantar las condiciones de vida de la clase trabajadora, empoderar a los subalternos, irse contra el poder en serio, acabar con las estructuras jerárquicas ni nada, sino era una mezcla de demagogia absoluta y populismo de derecha que a lo único que respondía era ser como una especie de catalizador del descontento sin duda objetivamente justificado, que tú y yo tenemos un punto de acuerdo, estoy de acuerdo, pero que él únicamente le dio, como diría Benjamin, una estética, o sea, una expresión estética a la política sin que cambie nada. Porque realmente si vemos si las condiciones de vida de la gente pobre han cambiado durante los 4 años de Trump, realmente sigue igual. Tampoco diga que haya sido peor, sino en lo importante fue más de lo mismo. Por eso justamente hice esta diferenciación entre lo económico y lo político. Pero a nivel político, ahí yo creo que sí se podría argumentar que hay un retroceso con Trump, porque yo no noto racionalidad en los votantes de Trump, a menos que, y eso es una posibilidad, por eso es pregunta, que haya racionalidad en la irracionalidad. O sea que quizás estamos, gente como yo, equivocados de buscar o de asumir que el votante es racional y busca su propio beneficio y quizás importan otras cosas más. Y entonces esa parte irracional sería en realidad su irracionalidad. Eso puede ser. Y ya lo último es, ¿y no crees que subestimas la película que si bien no de manera explícita, pero tácitamente, durante toda la trama atraviesa la lógica del poder económica, lo que pasa en la película? Porque lo que queda claro al final es
que lo que le dio chance a Harvey Weinstein de ser el tirano durante 30, 40 años fue que tenía mucho dinero. Sin dinero, eso se hubiera caído a la primera. Porque como él callaba a la gente, callaba entre comillas, porque es más complicado, pero digamos, como él silenciaba a los medios y a las víctimas a billetazos. Sí, a billetazos, a billetazos. Entonces, yo creo que la película, sin que te lo eche en cara, te dice claramente, donde hay dinero hay poder. No se pueden separar. A mí me parece que es cierto. Y hay muchas películas que hemos visto y hemos reseñado aquí que justamente también tienen como mensajes, aun cuando se pueda decir, ok, criticas esto, pero al mismo tiempo haces eso otro. Digamos, eso es algo que a veces como productos culturales no se pueden separar justamente porque hay una contradicción entre uno y otra cosa. Pero, digamos, yo creo que para responder rápidamente lo que dijiste, en realidad... yo creo que ninguna votación es enteramente racional. Influyen muchísimo las emociones. Más bien, es difícil que una votación, ni sobre todo a nivel nacional, sea completamente racional en ese sentido. Y digamos, también pudiéramos irnos del lado de Habermas y afirmar que pueden haber muchos tipos de racionalidad. Y más bien, el punto sería pensar cuál es el criterio de racionalidad que se ocupa en uno y en otro lado. Pero digamos, estoy de acuerdo contigo. Creo que el análisis en general con respecto a la era de Trump es acertado. Yo quisiera, digamos, recalcar, pasando, digamos, un poco al tema del periodismo que podemos ver en la película, digamos, justo lo que decíamos antes de iniciar el programa, digamos, la película nos muestra la gran cantidad de problemas que pueden enfrentar personas que quieren hacer un periodismo de verdad, o que al menos si quieren enfrentar a estructuras de poder mucho más grandes de las que ellos son. Y claramente, como lo acabas de decir, este desequilibrio tan abismal que existe luego entre las víctimas y los perpetradores que te da prácticamente el poder y que permite crear a personajes como Weinstein. Pero yo quisiera saber un poco ahí su opinión. ¿Cómo lo percibieron ustedes sobre las vicisitudes, digamos, que pasaron las periodistas para poder llegar a... ¿Quieres tú o yo? Como quieras. A ver, a mí me gustó muchísimo cómo retratan el trabajo periodístico de estas mujeres que... O sea, tomando en cuenta las críticas que hemos hecho, ¿no? Al New York Times y todo, me gusta esa cuestión, ¿no? Que presentan, ¿no? Sobre estas dos mujeres que son madres, son mujeres que, o sea, se meten en esa investigación periodística, que la investigación periodística no es nada fácil. Además que si se hace bien, sí es una cuestión de que... O sea, se meten en lugares turbios, les surgieron amenazas, por supuesto, les surgieron pues, paredes muy grandes, ¿no? Para poder pasar a las siguientes... O sea, la investigación periodística se nota que no es fácil, como cualquier otra investigación, pero una vez reunidas las piezas, van descubriendo, porque así también la narrativa de la película va... de una cuestión así un tanto más sencilla, porque yo creo que incluso estas periodistas no sabían a ciencia cierta la magnitud de lo que se iban a encontrar con este personaje, ¿no? Entonces, bueno, con lo que retrata la película, tenemos que en un avance posterior, o sea, ya incluso van hablando con las esferas más altas de poder. Me gusta porque al final pasan la voz de Weinstein, no lo pasan así totalmente a ese personaje, pero todo lo que se tiene que hacer desde una investigación así chiquita para ir descubriendo estos hilos del poder, que no es fácil, ¿no? Y que precisamente por lo que mencionaba Cristian y Balam, ¿no? En torno a cómo alguien puede, con tanto poder económico, puede silenciar a tantas personas, puede tener a tantas personas también a su disposición para que generen todo un campo, un cuerpo que encubra, ¿no? Que encubra esas acciones. Entonces me pareció muy, muy interesante, muy arriesgado este ejercicio periodístico que está encabezado por estas dos mujeres. Y que no es, o sea, me parece que incluso en la película tratan de reflejar que por la situación de vida de estas dos mujeres, por la empatía que también ellas, y el acercamiento que ellas tenían con las víctimas, no pudo haber sido de otra forma. Y a lo mejor, haciendo un ejercicio de imaginación,
si si la dejábamos esta investigación a algún hombre o demás, o sea, no hubiera llegado a tanto relato, ¿no? Sobre estos acosos, sobre cómo operaba, ¿no? La forma de encubrimiento, todo esto, o sea, sí me pareció un trabajo que lo retrató muy bien en la película, que en la realidad también fue buenísimo, ¿no? O sea, reconociendo el trabajo, el ejercicio periodístico y de investigación, ¿no? que se realiza en este periódico de New York Times, sí fue un trabajo de alto valor, ¿no? De alto valor periodístico. Sí, creo que conectando esto con lo que hablamos hace unos minutos, pienso que la directora escogió iniciar la película con la elección de Trump para forzar la pregunta más importante quizás de la cinta, que tiene que ver con ¿de qué sirve alzar la voz en contra de depredadores sexuales si nada cambia y las figuras con poder igual se quedan en el poder o incluso, quizás aún peor, se convierten literalmente en presidentes? O sea, porque creo que eso es algo que al principio, sobre todo cuando les dicen que investiguen a Weinstein y todo, se hacen varias veces hasta explícitos, se dicen, bueno, ¿y para qué? Si nada va a cambiar. O que ya lo han investigado varias veces Por y eso, nada ha pasado. eso, sí. A él y a otros. Así que luego sacan reportajes, como dice Randy, se meten en peligro para que no pase absolutamente nada. O aún peor, que las amenacen, que las secuestren o que pasen o que las demanden, que ya con eso tienes un gran problema. Entonces, eso yo creo que por eso escoge iniciar la película con la elección de Trump, para mostrar que a pesar, y creo que nadie aquí duda de que Trump seguramente hizo esas cosas y peores, aún así se convirtió en presidente, quitando todo lo político que, como ustedes dicen también es importante. Ya lo analizamos, sí. Exacto. Entonces, nada más una cosa es que conecta con lo que dice Randy, es que creo que ese esfuerzo periodístico deja claro la importancia, la esencialidad del periodismo de investigación y que muestra que es una profesión que requiere inversión, paciencia para que pueda cumplir su papel en sentido ideal, obviamente no es siempre así de fácil, de vigilar al poder en todos los sentidos posibles, porque esa es la única forma, desde mi punto de vista, de la que se puede llamarle entonces periodismo, porque creo que el concepto hoy en día se usa de manera bastante inflacionaria, sobre todo por parte de muchos personajes en medios mexicanos, que en el mejor de los casos son comentaristas de chismes cotidianos de la élite mexicana, que son chismes que luego vomitan en sus canales de YouTube y se llaman a sí mismos periodistas que dicen la verdad y que ellos sí son objetivos. Cuando en el mejor de los casos, y creo que ni siquiera hacen, porque creo que nada más ven su celular y Twitter y eso es su fuente de información, pero incluso asumiendo que buscan 3 horas en Google sobre algún tema, eso no es investigación y eso no es periodismo. Y más allá de culparlos a ellos, que es muy fácil porque tampoco tienen recursos como el New York Times para hacer eso, pero creo que es importante pensar de qué manera podríamos tener una estructura que financie públicamente a medios para que puedan contratar a periodistas como ellas dos y otros muy buenos que sin duda hay, y que puedan hacer investigaciones que a veces requieren años para que salga algo. Quizás otro ejemplo es de los Panama Papers, que fue una colaboración internacional que tampoco llevó a nada, pero ellos hicieron su trabajo. O sea, ellos hicieron su trabajo exponiendo a millonarios de todo el mundo. Bueno, en América Latina muchos terminaron presos por... Bueno, quizás entonces eso, omití sí. algo, pero entonces ya eso es lo que quise decir, que se tiene que enfatizar una y otra vez, porque creo que se encuentra bajo ataque el periodismo hoy en día, que se asume que no sirve, que tiene que ser rápido, que es la lógica de la atención en internet, los clics, el encabezado, pero que ya no se pone énfasis sobre qué tan importante es que los periodistas investiguen y con eso saquen cosas que el poder no quiere que la gente de a pie, entre comillas, sepa. Y ese, como dice Arandi, ejercicio periodístico se muestra a la perfección, un poco idealizado quizás, en la película. Eso me fue muy importante resaltarlo. Sin duda, yo estoy de acuerdo. Solo quizás hacer la acotación de que si consideramos que los medios de comunicación también son un poder, entonces los que vigilan tienen que también ser vigilados de alguna manera. O sea, también se vale que los medios de comunicación sean investigados, quizás por otros. Pero aquí en México, digamos, ese ejercicio periodístico se nota, digamos, la necesidad de una estructura así. Porque cuántos periodistas, o sea, la gran mayoría de los que son asesinados en México, digamos, México es uno de los países más peligrosos para ejercerlo, justamente tienen una vocación, yo creo, muy valiosa, pero son muy locales. Entonces, se enfrentan con muy pocos recursos a mafias muy poderosas que
digamos, a diferencia de Weinstein, que hasta cierto punto está forzado a respetar la legalidad, hasta cierto punto, en México eso es todavía muchísimo más brutal, es mucho más salvaje. Entonces, evidentemente requiere mucho. Y eso que ellas enfrentaron amenazas, ¿no? Como en algunos momentos les envían cosas por correo o les llaman y las amenazan directamente. Y aquí en México la amenaza es todavía muchísimo más brutal, si pudiéramos decirlo. Deben haber, digamos, días en los que más bien son pocos los días en los que no deben tener amenazas. Cambiando, llegando un poco más al tema de las víctimas propiamente, a mí me parece que fue muy, por así decirlo, elegante el hecho de que nunca presentasen a Weinstein. Porque va mucho en esta narrativa. Su voz únicamente una vez. Su voz únicamente, pero digamos, físicamente visualmente no, sí. jamás lo ves. Y a mí me parece eso como clave, porque significa que puede ser cualquiera. O sea, puedes interpretarlo como que puede tener la cara de cualquier millonario, pero ahí está. Es siempre la posibilidad de que sea así. Y en cambio, también otra cosa que nos hace ver es cómo las víctimas, o sea, uno como espectador, va viendo a través de la secuela como muchas víctimas, y eso es algo, digamos, real, tienen muchos problemas para hablar, ¿no? De los temas, y hacerlo público es incluso todavía más difícil, y uno se da cuenta. Y constantemente las periodistas mencionan algo que uno como espectador se da cuenta, que es la necesidad de que las víctimas se unan, de que si se unen, digamos, tienen más capacidad de poder, digamos, ser creídas, que es algo mucho más, pero las víctimas, digamos, en su propia limitación, en su propio mundo, no lo ven tan fácil. O sea, no es tan factible como simplemente por pura lógica. Hay que unirnos porque así juntas somos más fuertes. O sea, es un proceso muy complicado, y las periodistas no solamente tienen que ejercer de periodistas en cierto momento, sino que además tienen que ejercer como hasta cierto punto el papel de psicólogas para las víctimas, que son incapaces de hablar lo que dicen. Y eso es algo, yo creo que muy importante. Y ya nada más como un último, esta cuestión de que, como lo mencionaba Randy, de cómo la riqueza hasta cierto punto, y es un tema que ya también lo hemos mencionado en análisis de películas anteriores, cómo hay muchos ricos de los cuales no sabemos, o de los cuales simplemente no se hacen públicos, y sin embargo esa riqueza les da como hasta cierto punto la facilidad de hacer cosas que para el resto de nosotros está prohibido. Digamos que ofrecen libertad, al menos en el sentido de que la estructura no les impone como limitaciones. Y entonces eso permite que muchas de estas personas desarrollen una especie de psicología perversa o de perversión, donde como que las normas morales o las normas legales que al resto de la sociedad afectan, para ellos como que se detienen. No tienen que obedecerlas. Y entonces pueden hacer cosas atroces, como los de esta película, o el que a mí me gusta un ejemplo mucho para eso es el del juego del calamar, ¿no? Donde se nos muestra también otro tipo de espectáculo por el que pagan, y que pueden dar rienda suelta a su perversión. Entonces yo lo dejaría ahí, no sé cómo lo ven. Yo nada más apuntar de que volviendo al inicio de la película y lo que mencionabas, Cristian, sobre de qué sirve, ¿no? De qué sirve alzar la voz si finalmente las cosas van a quedar igual, ¿no? Para esto recuerdo un libro que escribió Donna Haraway, se llama Seguir con el problema, en donde ella menciona que precisamente hace muchísimo daño esta idea que ella menciona que es judio-cristiana, en torno a que puede haber una solución final a alguna problemática en este sistema. Y realmente, seamos honestos, en este sistema, en la realidad social, no va a ser así. Y precisamente ella menciona que seguir con el problema apuntala a tener como una utopía presente para seguir trabajando por un futuro. Y es que precisamente en la película, por lo que mencionaba de las periodistas que también son madres, ¿no? Tienen hijas, tienen hijos, y que empatizan y se comunican con las víctimas, lo que ellas mencionan es que no pueden cambiar nada, no pueden hacer realmente mucho por el pasado de las víctimas. El trauma para ellas del acoso sexual, del sexismo, está impreso en sus cuerpos, ya quedó. Pero lo que sí pueden hacer es trabajar porque eso no vuelva a pasar, o porque eso disminuya por un futuro, y precisamente ellas están pensando bueno, como lo ponen en la película, de manera muy romantizada, etcétera, por un mundo para sus hijas. Y es que también se ve que cuando
una de las periodistas está en Londres, porque también en Londres pasaron todos estos acontecimientos. Pasaron en todo el mundo, porque pues es una empresa Miramax, ¿no? Transnacional, multinacional. Habla con su hija en videollamada y la hija le dice, ¡ay, violación! No entiendo por qué, realmente no me acuerdo muy bien por qué mencionaba eso, pero la mamá se puso muy alterada, le dijo, ¿qué? Y dice, es que esa palabra la utilizan mis compañeros. Su hija era de 7 años, una cuestión así. Esa palabra de violación la utilizan todos los compañeros y pues así como para jugar. Y la mamá en ese momento, pues tan inmersa en esa investigación, se pone pues alterada y dice, es que esa palabra no se puede utilizar a la ligera. A partir de ese momento, pues ves y piensas pues que sí es un problema que escala también a nivel cultural, ¿no? Y que precisamente se puede hacer algo, ¿no? Si cambiamos esa concepción de el qué sirve, por decir o pensar, pues seguimos con el problema, ¿no? Y esto no se acaba aquí. Otra cuestión en torno al Me Too que tú mencionabas, Balam, y que, el preámbulo que hacen estas periodistas para que hablaran en colectivo y no solas las mujeres víctimas, es una práctica que igual en el feminismo ya un poco más consolidado, o en las organizaciones de mujeres, genera, este llamado empoderamiento para alzar la voz y es una táctica también del propio movimiento en ese momento, ¿no? O de los propios movimientos sociales feministas y que resuena precisamente porque como todo movimiento político, ¿no? Si no está organizado, si no se trabaja de manera colectiva, muy difícilmente pues puede resonar. Entonces me parece muy importante este manejo de la política, ¿no? Que se refleja todo el tiempo en la película. Y que también más adelante, cuando igual estas periodistas empiezan a hablar con altas esferas de poder que están encubriendo a Weinstein, también usan otro tipo de tácticas políticas para dirigirse, ¿no? A esos poderosos, lo cual es muy interesante. Esta película es muy política, se centra en todos esos aspectos políticos. Hablando de eso, porque no es nada más, entre comillas, nada más, la ansiedad traumática que reviven las mujeres cuando las periodistas las van a buscar, porque hay que decir que son casos ya de los 90, es decir, que ya pasaron décadas y de la nada, sin que alguien les avisara, alguien toca en tu casa, te menciona el nombre del productor y automáticamente notamos, en este caso obviamente la actuación de ellas, cómo reviven ese hecho tan traumático y tan impactante en sus vidas. Y luego no es nada más, entre comillas, insisto, eso, sino que a pesar de que quizás una que otra, después de pensarlo, decía, es que sí me gustaría hablar, no puedo porque firmé un acuerdo. Entonces, si yo hablo, me podrían demandar. Y ahí yo creo que se ve materialmente la dimensión estructural de esto. Que como dijo Erandi, que Weinstein se había creado toda una estructura legal y jurídica que funcionaba perfecto con el contador, con los abogados y todo, que ya estaba hecho para por si una mujer se quejaba posterior, cómo silenciarla de manera eficiente y rápido, porque ya ves que luego en la película mencionan de varios casos que se abren y se cierran el mismo día. Sorprendentemente, y ya no escuchas nada. Y creo que eso muestra que es estructural, que incluso si las mujeres tienen la voluntad de levantar la voz y de ya no callarse, lo cual es ya muy valiente y sobre todo si no eres de las actrices más famosas, porque ahorita quiero hablar de eso, aún así no podían porque habían firmado algo. Y creo que eso también es algo que se olvida luego mucho, que no nada más falta con un cambio de actitud de lo que sea, sino se tienen que revisar esas estructuras legales para que haya apoyo o digamos una ventana de posibilidad para las víctimas que puedan hablar y que no signifique que sí hablo, pero me llegue la demanda de $20 millones, porque entonces obviamente estoy pues, entre la espada y la pared. Sí, yo creo que, o sea, en el fondo va para allá. Inevitablemente yo creo que son temas
que como la cuestión racial, por ejemplo, que ha costado mucho trabajo a la sociedad estadounidense. O sea, son temas, digamos, fundamentales para ellos. Hay estudios, por ejemplo, que señalan que el tema que más define las elecciones en Estados Unidos, tanto locales como nacionales, es el tema racial. O sea, significa que allá pesa muchísimo esa cuestión. Yo quisiera, digamos, retomar lo que había mencionado Erandi, este ejemplo de cómo es un momento en el que está hablando con su hija porque ella, la periodista, está en Londres y su hija le pregunta si el caso que están investigando lo investigan por asesinato, violación, y entonces es cuando la mamá como que se pone, como que dice, ay no, ¿por qué dices eso? O ¿por qué lo tomas tan a la ligera? ¿No? Es un tema complicado y todo lo demás. Pero me parece que más bien debería ser al revés. O sea, el hecho de que la hija esté preguntando se tendría que saciar, no es un tema, digamos, que se tenga que ocultar. El hecho de que se oculte como por cierta vergüenza moral o de no decirlo tan abiertamente es justamente lo que permite que caiga en un ámbito en el que no se habla, en el que no se tiene como muy claro qué sí es una violación o qué no. Y de hecho, en otra escena, donde está hablando, me parece que es el abogado de Weinstein, que ahora no recuerdo el nombre, pero están hablando con él y le están preguntando de cuántos casos hubo, por ejemplo, en el que justo firmaron los contratos para que no hablaran, ¿no? Los contratos de confidencialidad. Y a mí me parece, digamos, que él empezó a utilizar una forma de argumentación que yo diría que es bastante posmoderna, que es esta cuestión de: lo que pasa es que ellas consideran que es violencia de género una cosa y Weinstein no tenía ni idea o piensa que violencia es otra cosa. O no tenemos una definición clara entre los dos sobre qué significa el consenso. O sea, a lo mejor lo que para ellas lo que para Weinstein era un juego, para ellas no lo era. Entonces, esta clase de variedad, él empieza a jugar con eso. Empieza a jugar con esa, digamos, interpretación de los... Y eso me parece completamente, digamos, letal. Por eso yo creo que cuando la hija está preguntando sobre eso, más bien lo que se necesita es más definición sobre eso. Nombrar la violencia y que sea un tema que esté mucho más en boga. Yo creo que va por ahí, porque al final de cuentas creo que también una cosa que puede promover cambios a la legislatura, o al menos hacerlo un poco menos injusto, es el hecho de que para la sociedad en su conjunto esta clase de actos representen algo como moralmente inaceptable. Claro. O sea, algo que no se puede permitir. Entonces, si no se puede permitir, existe siempre el riesgo del escándalo para las personas que lo cometen y no son totalmente visibles. Bueno, en este punto, mira, nada más como para marcar el contexto. ¿Cómo le hablas a una niña o a niños de violación? ¿No? ¿Hay que alzar la voz? Sí. Hay que dejar de mencionar este tema así en lo oscurito o que se tome como con pinzas o tabú. Pero nada más para recalcar, o sea, hablar de violencia hacia los niños o con los niños, involucrarlos, sí requiere de un tratamiento con pinzas. Y la mamá le dijo así como de, es que eso esa palabra no se usa a la ligera, ¿no? Cuando alguien piensa en violación, pues es trastoca, ¿no? Pese a que se hable de ello, pese a que se trabaje, etcétera. Nada más ese punto. Y por otro lado, a mí me gustaría pues destacar que, o sea, estamos hablando del poder económico, el poder político, ¿no? La prensa, pero pues finalmente, o sea, es la dominación masculina, ¿no? Es el patriarcado, la cuestión de que todos estos sucesos de poder sí están enmarañados, están recubiertos de una lógica masculina que es aplastante, ¿no? Que es, pues sí, dominante y que ve a las mujeres como objetos de dominación. Y lo veo volviendo otra vez a la figura de Harvey Weinstein y a lo que mencionabas, Balan, de la perversidad de los ricos o del poder. A mí me surge como esta pregunta de cómo es que ven o cómo es que conciben a los seres humanos esa gente que tiene poder, esos ricos que están bajo una lógica de una libertad, pero una libertad económica para hacer y deshacer, que no hay límites para ellos, ni siquiera el poder político o el Estado puede ponerles límites. La concepción de los seres humanos, no solo de las mujeres, ¿no? Sobre los seres humanos que no son como ellos, son inferiores, ¿no? Es totalmente así, objetal, ¿no? Lo objetivizan. Y me sorprende mucho por los relatos que mencionan las mujeres en torno a cómo era Weinstein, ¿no?
o sea, a pesar de que, bueno, igual era depredador, sexista, lo que sea, aquí me gustaría mencionar la otra película que dije hace rato que no mencioné. Se llama El Asistente. Es una peli que habla de sutilezas. Es una peli que pareciera o sea, es un día común y corriente de una asistenta aspirante a ser como productora y demás, que está trabajando de cerca con Weinstein. Y lo que tiene que vivir desde humillaciones, ella se viste diferente, ella es mujer, se viste diferente, pero no la ve de manera sexualizada, aparentemente Weinstein. También en esa película nunca pasan al personaje, solo su voz. Pero ahí ves cómo opera de dentro todo ese sistema emanado, ¿no? por este tirano, por este hombre horrible que es Weinstein, y cómo es que concibe a las mujeres, desde objetos sexuales, y si no son de su gusto, las relega a un punto en donde o son gente así como que tiene que esconderse, ¿no? Vemos el caso de una persona, una Rowena Chung, creo que ahí se llama, así se llama en la película. Ella relata que también era asistente, que ella pensaba que no le iban a hacer caso, ¿no? Las asistentes de Weinstein, a las que no tocaba, vestidas de hombres, lesbianas, personas que no eran objetos de sexualización para él. Pero al final Weinstein hacía lo que quería. Veía a alguna mujer y literal, o sea, se le echaba encima. Lo que es un depredador que no tiene límites y que hasta se ve como infantilizado en ese lugar de intimidad en donde solamente está él y una mujer. Entonces es como muy interesante hacer este análisis de ese sexismo tan fuerte que está impregnado en estas esferas altas de poder, en estos sujetos que denigran a otros seres humanos, deshumanizan completamente a las mujeres y las dejan así, ¿no? Es muy, muy, muy interesante, pero es una lógica también de cómo es un tirano en este sistema patriarcal y cómo es que opera. Sí, porque muestran algunos diálogos, incluso la grabación de audio que muestran es real, que tiene él con una víctima, y son diálogos, digo, tristes, horribles, pero ridículos. O sea, como niño chiquito, él se comporta, y ahí se muestra otra vez la importancia del psicoanálisis. Porque ese estado infantil, sin que yo lo conozca, tampoco soy psicoanalista, pero sería muy interesante que alguien lo vea desde la óptica del psicoanálisis, porque él tenía la necesidad de buscar, aunque no lo obtuvo casi nunca, el consenso de la mujer, porque no es que él era el monstruo físico que la aventaba y la violaba sin que ella dijera nada, sino él como que quería ese juego sin sentido, porque él sabía que si decía que no, aún así lo iba a hacer, pero las trataba de convencer, jurando por su familia, jurando por todo el mundo, argumentando y argumentando y argumentando y argumentando. Para él parecía que no hay un no. O sea, no hay no. Exacto. Él quería el sí, o por lo menos no el no. Exacto. Eso es cierto. Y eso para su propio goce entonces era importante, porque creo que también hay otro tipo de casos de violadores famosos en la historia que ni siquiera tenían diálogo con sus víctimas. Y no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, sino me parece, en este caso, quizás algo sui generis e interesante. Y ya mis últimos 2 puntos pequeños son... Me gustaría comentar algo rapidísimo respecto a eso. O sea, yo creo que aciertas cuando dices que es como una actitud un poco infantil, porque los niños son en una medida para el psicoanálisis perversos, porque todavía no alcanzan... Perversos polimorfos. Ajá, digamos, como todavía no alcanzan a interiorizar muchas de las normas de la sociedad en la que viven. Entonces, por eso buscan cumplir sus deseos, amén del resto de prohibiciones que pueden existir. Entonces, tienes toda la razón. Como decía Zizek, no es suficiente con que lo hagas, sino que además tienes que querer hacerlo. Como que esa es una parte del goce ideológico. Sí. Y nada más ya es que también alguna crítica que tengo a la película, o más bien pregunta es, ¿no sienten ustedes también que escogen... Y esto es nada más un ejemplo porque también tuve un sentimiento similar con la película Don't Look Up, No mires arriba de Netflix, que escogen al enemigo entre comillas más simple. Con simple me refiero que mucha gente amamos
o aman, porque yo no me incluyo, odiar a gente como Weinstein o Trump. También hay un plus de goce ahí. Hay como un plus de goce, algo decir, sí, ellos son los malos y qué nefasto es y qué bueno que ya está en la cárcel. Y entonces es muy fácil escogerse ese tipo de personajes que sin duda merecen ser criticados. Jamás diría que no. Pero ¿qué tal o cuáles son los puntos ciegos de ese progresismo liberal apoyado por el New York Times que quizás también apoyan las condiciones de posibilidad para que puedan existir y perpetuarse tiranos como Harvey Weinstein? Y ese tipo de crítica más inmanente obviamente no se hace ni en Don't Look Up, ni tampoco en Ella Dijo. Pero sí lo hacen, por ejemplo, en Parasite. O sea, a mí me parece fenomenal, porque tienes toda la razón. A diferencia de esas personas, de Weinstein, que, como tú dices, es perfectamente fácil odiarlo, las personas, por ejemplo, beneficiadas en la película de Parasite, no son beneficiadas porque hayan cometido crímenes o algo así. Simplemente hacen todo bien y es el sistema mismo el que genera ello. No son malas personas. Y no son malas. De hecho, son mejores personas que las personas que son pobres. O sea, ellos sí pueden permitirse la perfección moral, la perfección estética y todo lo demás. Y son justamente las personas pobres las que no soportan esa perfección del otro. En ese sentido, creo que tienes toda la razón. Quizás se nos presenta muy fácil, o eligieron un personaje muy fácil. En este sentido, o sea, ahí lo que mencionas, el plus de goce está en sacar un chivo expiatorio, una persona que lo haces monstruo, la monstruorizas tanto que es difícil identificarse con él. Y representa, es como una extranjeridad, ¿no? En términos también psicoanalíticos, ¿no? La extranjeridad, esa cosa que me repele tanto, pero a la vez me convoca, ¿no? Y es repelente. Ahí está, y mejor la sacamos y lo exponemos y ya con eso nos sentimos mejor con nosotros mismos. Es una lógica operante ahí en cualquier sistema ideológico incluso, ¿no? La cuestión es, o sea, preferimos sacar un personaje, ¿no? Este chivo expiatorio para no cuestionarnos a nosotros mismos sobre nuestras propias políticas, ¿no? De operación, etcétera. Y eso me parece que en toda película, y sobre todo pues estamos hablando de películas, esta película, ¿no? De Hollywood, precisamente, me parece que tiene una óptica que al final es conservadora, pero que deja entredicho que algo se pudo hacer. ¿Por qué? Porque no ha cambiado nada. O sea, en el fondo, las cosas siguen operando, pero sacaron a la luz o cambiaron en cierto punto de vista esto, ¿no? Me parece que el Me Too también, o sea, tuvo un auge no solo por esta cuestión de Hollywood, sino porque después tuvo resonancia con el hashtag, debido también a los problemas con las mujeres de color, ¿no? Mujeres hispanas que se sumaron al movimiento y que ellas tenían otro tipo de demandas, ¿no? Demandas en torno a las violaciones, en donde tú mencionas que los tipos de violadores que les tocan a otras mujeres, ellos ni siquiera apalabran nada, ¿no? Ellos matan. Ellos matan, veces, ¿sí? Hay feminicidas, hay de todo tipo, ¿no? Entonces es algo que escala y que hay que tomar mucho este aspecto, ¿no? De que un movimiento social no se tendría que quedar solo en una parte o en una esfera de un sector en específico, ¿no? De la sociedad, sino que un movimiento social está siempre apelando a que siga creciendo, ¿no? Siga creciendo porque es estructural, porque están en esencia denunciando la forma estructural en la que operan las cosas, ¿no? En la que opera un sistema, pues, que es patriarcal, ¿no? Un sistema que, pues sí, o sea, violenta sistemáticamente a las mujeres. Yo quisiera, digamos, para terminar, creo que al final la película sí nos muestra dos tipos como de monstruosidad, por así decirlo, un poco en el talante en que íbamos. Por un lado, efectivamente, las acciones de Weinstein, como evidentemente se ve, pero por otro lado también el sistema que lo permite. O sea, y al final el monstruo, digamos, el primero sí fue atrapado, pero el segundo sigue operando. O sea, y tan sigue operando que es probable que produzca muchísimos más de los que podemos nosotros ver o explicar. O sea, justamente en ese sentido, incluso al propio Weinstein, y eso es algo que ayer estábamos viendo, le dieron 23 años de cárcel.
O sea, y ya es grande, entonces es probable que cumpla algunos y pueda estar en casa perfectamente por el resto de su vida. O sea, no hay como esta, incluso en ese punto donde lo agarraron y evidentemente todo lo tiene, aún ahí el sistema opera para que no sufra tanto tampoco en ese sentido. O sea, es en verdad espantoso, pero creo que hasta cierto punto ese es el mensaje que nos trata de dar la película. A mí me parece que fue bastante buena. No sé cuáles son sus reflexiones. ¿Quieres tú, Apello? Como quieras. A ver, déjame... Pues no, bueno, si quieres tú. Ok, sí, nada más es breve. Bueno, tengo una polémica quizás. No sé si se van a enojar. No, sí. Es que creo que un acierto es que sin duda aumentó a raíz, creo que sí, de ese reportaje y luego el hashtag #MeToo, por lo menos la sensibilidad hacia el tema en el sentido de que hasta aquí estamos hablando de eso por este reportaje. O sea, hasta ese nivel lo podríamos llevar. Que eso todavía no se traduce en muchos casos en cambios materiales en la vida de muchas mujeres, sí. Pero creo que no es demasiado, no es poco que por lo menos se hable y se haya cierta sensibilidad hacia el tema. Porque me imagino hace 10 años atrás ni siquiera se hablaba. Entonces creo que por más pequeño que parezca es un paso grande. Y ya lo último es que no sé cómo lo vean, es más una pregunta, que es un poco polémica, es que ¿no creen ustedes que es de alguna forma inevitable la exigencia, y lo pongo entre comillas, hacia las mujeres que se beneficiaron a pesar de haber sido abusadas, en este caso por Harvey Weinstein, pero que hoy tienen la voz y el poder para poder denunciar abusos del pasado y con eso abrir el camino para que otras mujeres más jóvenes no tengan que pasar por el mismo punto? Porque ellas, ahorita estoy hablando de actrices que también están en la película, como Gwyneth Paltrow, por ejemplo, que era la novia de Brad Pitt cuando la abusa Harvey Weinstein, y otras, o sea, que hoy tienen tanto poder, y no quiero decir que por eso sea fácil hablar y que ya no tengan ninguna complicación, y el trauma es seguramente igual, pero digo, no veo otra forma. Y de hecho en la película se muestra que Ashley Judd, que se interpreta a sí misma en la cinta, es la que como que da el último paso al final. Se presenta un poco dramático en la película, pero ella dice, sí voy a hablar. Y luego otra actriz famosa, que no me acuerdo del nombre ahorita, también dice, yo también voy a hablar. Rose McGowan. Sí, perdón. Y creo que eso, digamos, fue como el último empuje hacia esa roca que estaba tapando este caso, por lo menos, para que salga a la luz. Y para que estas mujeres que como tienen tanto poder ya no pueden ser silenciadas de manera tan fácil como otras que no tienen poder. Porque me parece imposible exigirle a mujeres de a pie, entre comillas, que no tienen poder, que no tienen voz, decir que se organicen, que claro, que en tipo ideal es lo mejor, a que decir, tú, aunque seas una persona, tienes tanto poder, tanta fama, tanto público, que si tú levantas la voz, puede que abras el camino para que luego pasen cosas. Y lo traslado, y con esto acabo también quizás a México, donde tristemente, digo, conozco de algunos casos en el tema del Congreso Mexicano de Cámara de Diputados, en Televisa y TV Azteca nos podemos imaginar, ni siquiera lo queremos pensar. Sus catálogos, ¿no? Exactamente, por ejemplo. Entonces seguramente hay casos como Weinstein y o peor. Es cierto. Y entonces yo no veo otro camino, y no sé cómo tú lo veas, sobre todo que exigirle, suena feo exigirle, pero de pedirle a mujeres que tengan la voz, que tengan el poder y que lleven en este negocio 30, 40 años, que levanten la voz, porque insisto, ¿cuál sería otra forma de empujar este tipo de cambios? ¿Quieres decir algo? Bueno, si quieres tú. Yo ya Okay. di lo mío. Bueno, en este caso, a mí me deja con la reflexión de justo de las víctimas, ¿no? Al final, estamos en un poder estructural que no defiende a las víctimas, que, o sea, tristemente deja hasta el último a las víctimas, y que puede cambiar, sí, con los movimientos sociales que hemos estado viendo, los movimientos de mujeres que sí resonaron con el Me Too y con esta nota periodística en particular. Pero sí me sigue quedando la pregunta de ¿qué mujeres pueden hablar? Y cómo es que pueden hablar, porque tomando en cuenta todo este desamparo de las instituciones hacia las mujeres, bueno, muchas no se consideran víctimas, ¿no? Pero que eso pues podríamos debatir en otro, si quieren, en otra película o en otra cuestión. Hay otras mujeres que por no considerarse víctimas no sienten que tendrían que hablar sobre ello, ¿no? Y sí, la exigencia no está en las víctimas, porque volveríamos a caer en ese error de culpabilizar, revictimizar a las víctimas. La cuestión está en que
la resonancia de este movimiento fue que justamente se trabajó en colectivo. Lo que pasa con una víctima es que cuando alguien es víctima, cuando una mujer sufre de abusos, lo primero pues que pasa es el desamparo, ¿no? Todas estas cuestiones de aislarla, dejarla sola, firmar acuerdos de confidencialidad, que se quede en secreto, que se quede para ti misma, que se quede como un trauma, ¿no? Es complicado que así se hablen las cosas. Entonces, me parece que pues, esta película también refleja estos primeros pasos para que ya no se quede en silencio, ¿no? Y en el caso de México, ¿no? Específicamente que los problemas que enfrentamos, ¿no? Las mujeres mexicanas son para vivir, o sea, los feminicidios, la muerte, ¿no? O sea, son problemáticas que trastocan el abuso, las violaciones, la trata, que trastocan a las mujeres y que las siguen victimizando, y que también se me hace muy interesante con respecto a cómo es que pegó el movimiento Me Too a otros países, porque tampoco pegó diferente, ¿no? Las narrativas de las mujeres son muy distintas, geográficamente, ideológicamente y culturalmente hablando, ¿no? Pues sí, efectivamente. Pues muchas gracias por acompañarnos, Arandi. Finalmente, la última pregunta. ¿Les gustó la película? ¿Recomendarías la película? Yo sí, la recomendaría. ¿Tú Yo también, y también gracias a Arandi, espero que sea la primera de muchas. ¿Y tú, Balam? Yo también, claro que sí, sin duda. Siendo críticos. Escuchando nuestro episodio, claro. Sin nada más, Pues nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense Hasta mucho. luego. Hasta luego.